Bien, bienvenidos a la segunda parte del análisis experimental mediante ANOVA y eh, pruebas de hipótesis mediante RStudio. Decíamos parte de lo que estamos analizando para esta pequeña presentación. Aquí está eh, algo de lo que se va a seguir considerando. Antes de ir a R, queremos definir y establecer la forma de trabajo para los datos que se van a procesar. En una parcela experimental, o en un terreno experimental, se tienen evaluados 3 sistemas de labranza o 3 intensidades de labranza. Y obviamente, como explicamos en la primera parte y lo volveremos a mencionar, se decide que el terreno se secciona en 2 mitades, principalmente por la presencia de una infestación muy fuerte de malezas, afectando obviamente el desempeño de tanto los sistemas como el desempeño de las plantas y los cultivos establecidos. Entonces, bloque 1 es el cuadro amarillo y esto corresponde a la infestación que se tuvo fuerte de Nodon-dactylon, la maleza de la familia de las cuáceas, y del lado o en la parte de arriba, lado derecho, según se considere el terreno, vamos a tener la zona de menor infestación o casi nula infestación. Y obviamente está dividido en las 3 intensidades de labranza, partiendo de labranza convencional, labranza en camas permanentes de conservación y labranza mínima de conservación. Bien, con estas bases establecidas, vamos al software R. R es básicamente, como se observa aquí, un ambiente, es un software libre, es un ambiente de trabajo. Quiero que eh, nos empecemos a familiarizar un poco con el aspecto general. Vamos a tener 4 ventanas. Una ventana se le llama el script, que es donde uno introduce códigos, puede meter anotaciones con el símbolo de gato, escribir lo que uno quisiera, o directamente colocar códigos para ejecutar algunas operaciones. Tenemos en la parte de abajo la consola, que es donde se arrojan los resultados de los códigos que estamos introduciendo en la información que se procesa. Del lado derecho tenemos algo que se llama environment o el ambiente de trabajo, donde se va a observar qué es con lo que se está trabajando. Y en la última pestaña del lado inferior derecho vamos a tener distintos campos, que es paquetes o packages, donde vamos a encontrar a la librería Agricolae, muchas otras más muy útiles. Vamos a tener la posibilidad de observar gráficas que estemos diseñando o generando y muchas otras herramientas más como la ayuda propia del software R. Bien, con base a esto se generó un código para poder hacer el análisis de datos de altura y número de macollos para plantas de avena establecidas en el terreno antes mencionado. Y vamos a comenzar por lo más importante, cómo establecer o cargar un archivo en R. Con fines prácticos, lo que está aquí, lo voy a pasar de este lado. Entonces, el primer código es leer un archivo, y se establece de la siguiente manera. Se pone algo que se llama setwd, que es set work directory, que es básicamente establecer directorio de trabajo, donde se encuentra mi archivo. Aquí yo ya estuve trabajando con otros archivos, y se define para que una vez esté establecida la ruta, comencemos a trabajar. El segundo comando es establecer algo que se llama un vector. Aquí en esta parte yo le puse algo que se llama Jamaica número 1, pero ustedes pueden ponerle absolutamente todo lo que ustedes quisieran. Esto es, puede ser Pedrito, puede ser cualquier otra cosa, ¿vale? Con base a eso, aquí, vamos a primero cargar el archivo de interés. Entonces, para establecer el directorio de trabajo, la mejor recomendación es establecer una carpeta nueva en el escritorio, ponerle el nombre de su conveniencia
Aquí yo, por ejemplo, ya tengo una carpeta que se llama Avena. Si yo le doy doble clic a esta carpeta, van a aparecer dos archivos que ya previamente he generado. Entonces, en esta carpeta que decidí que se llame Avena, lo que voy a hacer es establecer un documento de Excel. En nuestro caso, los datos originales de Excel o los datos originales de campo están en un archivo en la nube con fines prácticos y básicamente se tienen que copiar e introducir de la mejor forma posible. ¿Qué significa esto? Que si vamos a utilizar decimales, es muy importante y necesario que sean diferenciados con punto. Aquí, por ejemplo, tenemos decimales diferenciados con coma. Para el caso de R, no diferencia con este método entre comas y puntos, es decir, que necesita que sean puntos para entender que son datos decimales. Lo mismo para este lado. Entonces, se copian los datos correspondientes. En este caso, se copiarían de este lado, así, de esta manera. Y obviamente cada uno sabe con qué datos está trabajando y qué propósito cumple. Se establecen así de esta manera, copian, se accede a un archivo Excel y listo. El archivo Excel, bueno, uno puede irlo depurando e irlo acomodando a su conveniencia. Siempre es mejor, entre más sencillo es mejor. Entonces, de este lado ya tenemos estos mismos datos, pero ahora ya trabajados. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, considerando que es un diseño factorial de dos factores con 4 niveles, decidimos que también tendría bloques. Esa es una propiedad interesante de los bloques, el diseño de bloques, que puede acoplarse también a otros diseños como lo es el factorial. Y entonces, ¿cómo se introducen los datos? Tenemos bloques, se introduce el número de bloque en el que se está trabajando, y después factora, que decidimos que sean los tratamientos, ¿sí? Tratamientos, aquí le vamos a llamar factora. La intensidad de la labranza, esto es labranza mínima, labranza de camas permanentes, labranza convencional. Entonces, el número de repeticiones que se quiera establecer va a ser el número de veces que se introduce un dato. Y el factor B, que en este caso se evaluaron dosis de biocarbón, de biochar o de carbón vegetal, va desde el orden de 0, al ser el testigo o el control, testigo absoluto, y vamos a tener una dosis de 50 kilos, una dosis de 200 kilos, una dosis de 300 kilos. Variable respuesta tenemos más, pero solo vamos a trabajar con dos, que es el número de macollos para plantas de avena y la altura de las plantas de avena. Entonces, eh, con base a esto, es importante introducirlos de esta manera. Bloque 1, todos los datos del bloque 1, factor A o tratamientos, primero vamos a llamarlo el tratamiento 1, luego con sus dosis respectivas y repeticiones. Las repeticiones, repito, son iguales al número de veces que yo introduzca esta combinación. Si nos damos cuenta, se repite para el bloque 2. Bloque 2, labranza mínima, labranza convencional, y después, perdón, labranza de camas y luego labranza convencional. Dosis de 50, 200, 300 y 0. Y aquí podemos observar lo que mencionábamos. Se tienen dos repeticiones o dos lecturas para el caso de labranza convencional con 50 kilos de biocarbón y en altura de planta o número de macollas, número de plantas que están emergiendo desde una misma semilla, desde un mismo individuo. Número de ramas también podríamos interpretarlo así. Bien, una vez que se tiene el archivo trabajado y ajustado al diseño experimental, esto es que si no tuviera un diseño factorial, podría quitarse las dosis de biocarbón
y quedaría solamente como bloques y tratamientos. O si solamente tengo las dosis de biocarbón vendrían a ser el diseño completamente al azar. ¿De acuerdo? Una vez que ya se tiene esto, entonces se le da a guardar al archivo. El archivo tiene que guardarse de una forma específica, que es CSV delimitado por comas. Acá arriba hay muchos otros CSV, pero esos no son los que nos interesan. Es uno muy específico. CSV o punto .csv delimitado por comas. Una vez que se establece el tipo de archivo, se le pone nombre. Aquí decidimos llamarlo Avena Conservación 2 y se guarda en la carpeta correspondiente. Aquí obviamente ya lo guardé, pero ustedes lo tienen que guardar en caso de que lo vayan a trabajar. Una vez realizado, vamos a nuestra carpeta y aquí tenemos nuestro archivo. Este es el archivo. Dijimos, ¿cómo empezamos a trabajar en R? Básicamente, establecer un directorio. El directorio se establece de la siguiente manera. Seleccionamos el archivo ya transformado como .csv. Aquí está. Archivo de valores separado por comas de Microsoft Excel, .csv. Este archivo se selecciona, se le da clic derecho, se va a propiedades, se selecciona la ubicación del archivo. Puede ser que le demos control C y copiar o clic derecho y copiar. Una vez que se tiene la ruta de acceso del archivo, es importante establecerlo entre las dos comitas que aparecen en el primer comando. De esta manera. De nuevo, un pequeño y breve repaso. Para establecer un directorio de archivo, o dónde está nuestro archivo, el primer comando se establece con esto, cwd, abro paréntesis, dos comas verticales y la dirección del archivo. Nuevamente, dos comas verticales, cierro paréntesis, puedo agregar una nota cualquiera. Dato importante, siempre que se copie y pegue la ubicación del archivo para este método, es necesario cambiar el tipo de diagonal. Aquí tenemos tipo de diagonal. La que necesitamos es la que se encuentra en el teclado, en la mayoría de teclados, arriba de la letra, perdón, arriba del número 7. El cambio, listo. Y una vez que ya se hizo el cambio, vamos a seleccionar el comando. Ya está seleccionado y se le da en el botón Run o Control Enter. Listo. Está fijo el directorio. Segundo comando, establecer el vector. Aquí se le puede poner lo que ustedes quieran. Desde nombres de cultivos, lo que estén trabajando. Por ejemplo, biochar. Biochar. Puede ser fungicidas. Puede ser cualquier cosa que ustedes quieran. Quizás el nombre del técnico. Juanito o Pedrito, lo que ustedes desean, ¿vale? El punto es, tengamos los elementos suficientes para identificar nuestro archivo, nuestro proceso de captura de datos y de trabajo en R. Aquí, por convención, simplemente se le puso Jamaica 1, se le pone el nombre, Jamaica 1, se pone una flechita con el signo de menor que y un guión, y el comando, espacio, comando, read.table, o leer tabla. Paréntesis, dos comas verticales, y entonces ahora sí el nombre de mi archivo. En este caso, el nombre de nuestro archivo es Avena Conservación 2, y aquí ya lo tenemos, Avena Conservación 2.csv, coma, se establece, se establece el comando header true y separado por comas. Esto es básicamente para que el software R pueda encontrar las columnas y por lo tanto podamos trabajar el archivo como lo queremos realizar según el diseño experimental. Sugerencia, en la sección de la consola, antes de comenzar a eh, correr comandos, correr códigos, es bueno eliminar lo que se encuentra aquí. Para eso simplemente se pone el cursor en la sección de la consola, se le da control L y se borra.
Regresamos a la sección de comandos, códigos. Seleccionamos los dos códigos que ya tenemos y vamos a observar algo interesante en el environment o en el ambiente de trabajo. Si le doy run, aparece lo que estoy trabajando. En este caso, aquí me dice un breve resumen. Tengo 96 observaciones de 5 variables. Si le doy en la pestañita azul, me dice que tengo bloques, factor A, factor B. Aquí el número de macollas o macollos por planta y altura de plantas. ¿Qué pasa si le doy clic donde dice Jamaica 1 o donde está el nombre de mi vector? Aparece mi tabla de datos tal como la tengo en Excel. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente aspecto. Muy bien. Queremos hacer una breve aclaración antes de avanzar al siguiente aspecto. Un directorio es básicamente la ubicación de un archivo. Un vector es básicamente con qué se va a trabajar en R. En este caso, este es nuestro documento que vamos insertando los códigos para entenderlos poco a poco.